Buenas noches, mis queridos alumnos y alumnas de nuestra vespertina San Alfonso. Bienvenidos a su clase número 16 de matemática. Con vuestro querido profesor, quien les habla, profesor Máximo Paradarraín, nuestras queridas educadoras diferenciales, la señorita Beatriz Lobos Ramírez y la señorita Karen Espíndola Castro. Y obviamente nuestro querido nivel tercero y cuarto medio C y D. Vamos a continuar con la clase de estadística en la vida de hoy. Vamos a abordar tres objetivos. Uno de ellos es lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Vamos a identificar y vamos a recordar las etapas que componen un estudio estadístico. Vamos a identificar dos conceptos que son población y muestra, ¿ya? En un estudio estadístico. Y vamos a identificar dos tipos de variables que se presentan en un estudio estadístico, que son las variables cuantitativas y cualitativas. De hecho, vimos en ambos conceptos de población, muestra y variables la clase anterior, pero bien sutilmente. Hoy día las vamos a formalizar. Vamos a comenzar con la primera parte, recordando, ¿cierto?, la clase anterior. Y la clase anterior vimos las etapas de un estudio estadístico. ¿Se acuerdan que eran tres etapas? La primera, la segunda y la tercera. La primera era la recopilación de datos e información. La segunda, uno ordena y tabula los datos, ¿cierto? Y en la tercera uno obtiene las conclusiones. En la primera etapa, la recopilación de datos lo puede hacer a través de entrevistas o encuestas. En la segunda etapa, donde uno ordena y tabula los datos, se implementan tablas, como lo vimos en el ejemplo de la clase pasada. Se calculan algunas medidas, que también lo hicimos en la clase pasada. Se elaboran gráficos, que aún no lo hemos hecho. Y obviamente, cuando uno llega a las conclusiones, nos permiten tomar decisiones. Entonces uno recopila datos, ¿cierto? Tabula los datos para obtener información y al finalmente toma una decisión, o más de una decisión. Vimos un ejemplo, ¿cierto? Que un joven de Puente Alto decide vender diario y para ello decide hacer un estudio estadístico. ¿Qué hizo el joven en este estudio? Las tres etapas, pues. Recopiló datos e información, ordenó y tabuló sus datos y después tomó decisiones. Sigamos con el ejemplo, dice, ¿a quién estudió este joven? ¿A quién? A las personas que le compraron diario. ¿Qué estudió de estas personas? ¿Qué tipo de diario le compraban diariamente? ¿Cuál fue el objetivo de este estudio? Saber cuántos diarios de cada tipo vender cada día, ¿cierto? Recuerden que él decidió no vender ciertos diarios ciertos días de la semana, decidió no trabajar un día porque vendía muy poco, etcétera. De ahí concluimos algunas cosas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos que la muestra es un pequeño grupo de personas de un total de la población? Podemos poner, por ejemplo, la población era toda la gente que iba a la feria en la semana y solamente el pequeño grupo fue esas personas que le compraron diario, de toda la gente que fue a la feria, por ejemplo. Y de ahí salieron dos variables, una numérica que indicaba cantidad de diarios, ¿cierto? Y la no numérica, que eran los tipos de diarios, la cuarta, la tercera, el Mercurio, las últimas noticias. Ya, visto eso, vamos a ver una segunda parte que tiene que ver con la estadística y su importancia, en especial hoy en día. Y vamos a partir con algo que ustedes conocen mucho, que es el censo de vivienda y población. Porque hay otros censos, se aplican censos agrícolas también, etcétera. Dice, la estadística es una ciencia que se ocupa de los métodos y procedimientos para recopilar. Fíjense que no es llegar y recopilar datos, ¿eh? Uno tiene que buscar un procedimiento y cómo lo va a hacer. También para analizarlo e interpretarlo a través de ciertas herramientas matemáticas que nos permitan realizar inferencias. Cuando uno habla de hacer inferencias, es que uno se proyecta a futuro. Uno puede ver los dos últimos censos y puede ver cómo crece la población en términos de vivienda, y uno dice, oh, a futuro va a haber que hacer más casas o más grandes porque las familias están aumentando su cantidad de integrantes, etcétera. Eso nos permite decidir a futuro, ¿ya? Sobre algún grupo de individuos, objetos o sucesos
con la finalidad de ayudar a tomar decisiones e incluso realizar predicciones. A eso me refiero cuando uno se proyecta a futuro. El censo de población y vivienda es una encuesta que se realiza a todos los residentes de Chile, o sea, nadie se escapa, a todos los residentes de Chile, para obtener información de la distribución etaria, es decir, personas de la misma edad, a través de los ingresos, el nivel de escolaridad, etcétera. Para analizar la información recopilada en el censo, se recurre a la estadística, que resume la información obtenida en tablas y gráficos y que la hacen más comprensible. ¿Se imaginan? Uno le muestra los datos y no entiende nada, pero si uno los ordena en tablas y lo elabora en gráficos, es más entendible y se visualiza tendencias, opciones, ¿cierto? Preferencias. Y esta información es difundida en los distintos medios, estamos hablando del censo, en los distintos medios de comunicación, diario, televisión, radio, ¿sí? Y en su defecto, si alguien no tiene acceso por tiempo, los puede ver en cualquier momento en www.ine.cl, que es el Instituto Nacional de Estadística. ¿Alguna idea para iniciar el trabajo en estadística? Me refiero para iniciar un estudio estadístico, no significa que ustedes vayan a hacer un trabajo. Dice, al hacer una recolección de datos sobre las características de un grupo de personas, animales u objetos, como por ejemplo su nivel socioeconómico, su color de piel, peso, o en este caso a un objeto, la cantidad de lápices defectuosos producidos un determinado día de una fábrica. Para que vean ustedes que esto se aplica hasta en cualquier tipo de fabricación, ven la cantidad de artículos defectuosos, por si las máquinas necesitan calibración, etcétera. Suele ser imposible a veces o poco práctico observar a todo el grupo, en especial si el grupo es demasiado grande. Por lo tanto, en vez de examinar a toda la población o universo, se revisa solo una pequeña parte, es decir, una muestra. Se toma una muestra de la población, ¿ya? Ya, después dice, si una muestra es representativa, ahí se movió la cosita, me tapa el... Si una muestra es representativa de la población, su análisis permite inferir, es decir, concluir hacia futuro, ¿cierto? Algunas conclusiones válidas. El área de la estadística que se ocupa de las condiciones bajo las cuales tales inferencias o predicciones, ¿cierto?, son válidas, se llama estadística inductiva o inferencial. Uno puede inferir. Cuando dice, soy cagunero, no, estoy infiriendo, estoy deduciendo, ¿ya? Como dichas inferencias pueden no ser absolutamente ciertas, para presentar sus conclusiones se emplea el lenguaje de la probabilidad. Es probable que, ¿cierto? Siempre hay un rango de error, pero siempre es muy cercano. Por otro lado, el área de la estadística que únicamente trata de describir y analizar las características de un grupo o población determinado sin sacar ninguna conclusión a futuro, sin hacer inferencias, se le conoce como estadística descriptiva. Es decir, en base a los datos, describe qué está pasando. No sé, por el 60% de las mujeres, ¿cierto? Tiene su enseñanza media rendida. Ahí estoy describiendo el grupo. Y yo puedo decir a futuro, esto puede ir aumentando en base a las políticas de educación que uno como Estado pueda implementar. Entonces uno dice, a futuro vamos a tener un 80% del total de mujeres con su enseñanza media completa. ¿Ya? Entonces cuando uno describe el grupo nomás, no tengo el 60% de las mujeres que están terminando sus estudios, está describiendo al grupo. Lo otro es a futuro, inferencial. Por lo tanto, vamos a tener el siguiente cuadro. La estadística se divide en dos. La descriptiva, cuando los resultados, ¿cierto? Sí, no pretenden ir más allá del conjunto de los datos que está estudiando, es decir, me describe el grupo que yo estoy estudiando. Y la inferencial, cuando yo me proyecto a futuro, ¿sí? Cuando va más allá de lo que estoy estudiando, uno puede proyectarse. Cuando uno aplica este tipo de cosas, lo aplica a una población. Y a veces cuando no puedo hacerlo con la población, tomo una muestra. Entonces vamos a definir lo que es una población. Dice, es el conjunto de individuos. Es el conjunto de individuos. Si yo digo, no sé, voy a hacer un estudio con respecto, no sé, al uso de tenidas deportivas en los varones, entonces mi conjunto son todos los varones. ¿Sí?
la población puede ser finita o infinita. Generalmente para nuestros casos es finita. En Chile, por ejemplo, son 17 millones de habitantes. Entonces la población es todo el conjunto. Cuando no es posible estudiar a uno o cada uno de los elementos de la población, se toma una muestra. ¿Para qué? Cuando se quiere estudiar las características de un conjunto de personas, es importante determinar cómo se obtendrán los datos. No los puedo estudiar a todos. Entonces uno hace una diferencia entre lo que es la población y la muestra y que le permita escoger una cantidad suficiente y representativa de encuestados, recolectando información necesaria para realizar sus conclusiones. Es decir, yo no voy a tomar una muestra de 2 personas. Siempre la muestra es un número más o menos considerable para poder obtener conclusiones. ¿Y qué es una muestra en estadística? Una muestra es aquella parte de la población que realmente se va a estudiar. Y para que sean válidas las inferencias que se hagan a partir de la muestra debe ser representativa. Por ejemplo, si yo quiero estudiar, no sé, tipos de trabajo de los estudiantes de la Vespertina San Alfonso y en la muestra tengo puras mujeres, no es lo mismo que incorporar varones, ¿cierto? Entonces, si tengo una muestra solamente de un sexo, no va a ser representativa del total de alumnos del colegio, por ejemplo. Población y muestra. Aquí en un pequeño figura les destaco lo que es la población. Si se fijan, la población es el grupo grande, el total. Y de ese total voy a tomar un grupo pequeño y eso se llama muestra, que es un subconjunto de la población, es decir, un conjunto más pequeño. Ejemplo de población. Uno dice los estudiantes de los centros educacionales de adultos de Puente Alto. Los estudiantes de Vespertina de Puente Alto. Está claro que son todos, ¿cierto? Después dice las conservas producidas por la pesquera Camanchaca. Todas. Los niños que asisten a jardines infantiles. Puede ser en Puente Alto o a nivel nacional, pero se refiere que son todos los niños de ese sector. Número de edificios del centro de Santiago, uno los cuenta todos, porque quiere saber el número de edificios. Las mascotas que tienen los habitantes de La Pintana. Los usuarios de celulares, uno no estudia 2 o 3 o 100 o 1000. Los usuarios, todos. Cuando dice los usuarios, estamos todos incluidos. Los conductores de automóvil de San Bernardo. Esa es la población. Él quiere estudiar a los de San Bernardo, no quiere estudiar los de Coronel, de Villarrica o de Iquique. Quiere estudiar los de San Bernardo. Los clientes de un determinado supermercado, se refiere a todos, ¿cierto? No a los que entraron primero, a los que venían solos o a los que compraron algún artículo determinado. Si se fijan, cuando uno dice los estudiantes, las conservas, los niños, el número, etcétera, está hablando de todos. ¿Ya? De todos los estudiantes, de todas las conservas, de todos los niños que van a jardines, de todos los edificios de Santiago Centro, de todos los conductores de automóviles de San Bernardo, de todos los clientes de un supermercado X, de todos los usuarios de celulares. Esa es la población, todos. Pero como no los puedo estudiar a todos, entonces uno escoge una muestra. Y ahora vamos a ver ejemplos de muestras. ¿Por qué eso es una muestra? Dice 10 alumnos al azar de cuartos medios de los centros educacionales de adultos de Chile. Centro Educacional de Integración de Adultos de Chile. Porque dice un número 10, escogí 10 del total de todos los alumnos. Personas mayores de 18 años encuestadas por teléfono. Después vamos a ver por qué son muestras. 100 personas. Cuando me habla de una cantidad específica, ya no son todos, son 100. ¿Por qué en la 2 es una muestra? Porque habla de los que fueron encuestados por teléfono. Porque podría ser todas las personas mayores de 18 años encuestadas. Da lo mismo cómo. Hombres y mujeres mayores de 70 años que viven en departamentos. Ahí tengo una muestra porque podrían ser todos los hombres y mujeres mayores de 70. Da lo mismo donde vivan. Hombres entre 30 y 40 años que fuman cigarrillos. Extranjeros de nacionalidad peruana que radican en Chile. Fíjese, cada vez que habla de eso está hablando de un conjunto muy pequeño comparado con la población. Con la actividad que vamos a hacer ahora nos puede quedar más claro. Miren, dice, escriba cada una de las poblaciones
Chuta, el lápiz. Déjeme cambiarle el color al lápiz porque no se nota mucho. Ahí sí. Se puso lejos. Ah, ya está, listo. Ahí ahora sí, marquemos. Dice, escriba cada una de las poblaciones que representan las muestras anteriores. Acuérdense, ¿cuál era la primera muestra? 10 alumnos al azar de cuarto medio, desde entonces sería los. No lo voy a escribir aquí abajo, lo voy a hacer ahí arriba. Debería decir los alumnos de cuarto medio de los centros educacionales de Chile. Los, al decir los, estoy hablando de todos los alumnos de Chile de vespertina. Personas mayores de 18 años encuestadas por teléfono. Debería decir personas mayores de 18 años encuestadas. Puede ser cualquier tipo de encuesta, ¿cierto? Telefónica, presencial, online. 100 personas de cada región de Chile. Debería decir Personas. las personas de cada región de Chile. O sea, está claro que es todas. Hombres y mujeres mayores de 70 años que viven en departamento. Debería decir hombres y mujeres de 70 años, ¿cierto? Hombres entre 30 y 40 años que fuman cigarrillos. Podría decir hombres que fuman cigarrillos, ¿cierto? Ahí estamos todos. Extranjeros de nacionalidad peruana que radican en Chile. Estoy hablando solamente de los peruanos, entonces extranjeros que radican en Chile, ¿cierto? ¿Se dan cuenta cómo, cuándo es muestra y cuándo es población? Ya. Listo. ¿A quién le vamos a aplicar la encuesta? Ya tenemos clarito, ¿cierto? A todos los extranjeros que radican en Chile. Esa es la población. ¿Y qué vamos a estudiar de ellos? Algunas cualidades. Entonces, esas cualidades, esas variables que uno va a estudiar, se llaman variables estadísticas y pueden ser cualitativas o cuantitativas. Cuando es numérica, es cuantitativa, de cantidad, y cuando es no numérica, se llama cualitativa, de cualidad. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo 27 años, es cuantitativa. Soy masculino, es cualitativa. ¿Cierto? Veamos algunos ejemplos de variables. Cuantitativa, es decir, de cantidad. Tenemos la típica, la edad, la estatura, el peso, número de goles convertidos, ingreso mensual promedio, número de integrantes de una familia. Fíjense que son todos números, son todas cantidades. Número de hijos, número de cargas familiares, cantidad de tornillos defectuosos en alguna empresa que quiera estudiar para poder calibrar sus máquinas, etc. Número de veces que ha visitado Chile a un extranjero, por ejemplo. Ejemplos de variables. Cualitativa, es decir, de cualidad. La típica y la más importante que viene siempre en la encuesta: sexo, nacionalidad, estado civil. Cuando uno habla de sexo, masculino, femenino, nacionalidad, ¿cierto?, del país que tú vienes o donde naciste. Estado civil, soltero, casado, viudo, separado, divorciado. Tipo de vivienda, en este caso puede ser sólida o liviana. Sólidas son las de concreto, ladrillo, y las livianas son las de madera. O puede ser separarlas en departamento o casa. Deporte favorito. Lugar de nacimiento. Puede ser la ciudad o la comuna, ¿cierto? Profesión u oficio. Nivel de escolaridad. Enseñanza básica completa, incompleta, enseñanza media incompleta, completa. Para allá van ustedes, ¿cierto? Van a completar su nivel de escolaridad. Van a ir ascendiendo un peldaño. Entonces, cuando contesten el próximo censo, van a marcar enseñanza media completa. Color favorito: verde, azul, rojo, celeste, blanco, negro. Ya. Les toca a ustedes. Díganme. Dice, identifica las siguientes variables. Si las siguientes variables son cuantitativas o cualitativas. La edad. Cualitativa. Cuantitativa, perfecto. El estado civil. Cualitativa. Cualitativa, ¿cierto? Es una cualidad. Color de ojos. Cualidad. Va a poner verde ahí.
Cualitativa. Cantidad de hijos. Cuantitativa. Cuantitativa. Comida preferida. Cualitativa. Cualitativa. Color de cabello. Cualitativa. Cualitativa. Cantidad de automóviles. Cuantitativa. 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 Perfecto. Ven, se da cuenta, cuantitativa en cantidad y lo otro es cualidad. Sí. Tercera parte. Evaluando lo aprendido. Ya, chiquillos, aquí vamos a participar, ¿ah? Vamos a ejercitar lo que aprendimos hoy día. Ujú. Dice, evalúa la veracidad, es decir, si es cierta o falsa, cada afirmación. Escriba verdadero o falso y justifique la falsa. La nacionalidad es una variable cualitativa. Falso. Falsa. Verdadero. Verdadero. Por Porque es número. numérica y cuando no es numérica es cualitativa. Sí. Verdadero. Verdadero. La estatura es una variable que no es cuantitativa. Falso. Verdadero. Es falso porque es cuantitativa. po. Número. Y dice que no es. La estatura es una variable que no es cuantitativa. Ah, entendí que sí es. Sí, es. Después dice, la cantidad de agua que ha caído no es una variable cualitativa. La cantidad de agua que ha caído. Es verdadera. Verdadero. Verdadero. Verdadera. Las variables pueden clasificarse en cuantitativas o cualitativas. Las variables. Verdadero. Verdadera, perfecto. Verdadero. Las variables son características observables de un conjunto de datos. Falso. Verdadero. ¿Por qué Verdadero. es verdadero? ¿Por qué es falso? Porque un conjunto de datos. conjunto, po. Un No, conjunto po. de Yo te datos miro a ti y solamente. digo, ah, ella es soltera. Ah, ella es casada. Ah, ella es chilena. No. Ah, Es tiene 26. cualitativa. Sí. Es cualitativa. No, pues si dice las No es variables. un conjunto de datos. Ah, observar? ahí está. Yo te miro a ti y te digo, esta mujer tiene 25 años. No puedo ¿Cómo está? No son características. es falso, Porque no, claro, porque no es observable. Yo no te miro y digo, observable. esta mujer tiene Ah, 25 eso, años. observable. Esa es la palabra Eso, No clave. es observable. ¿Cuándo uno lo sabe? Cuando uno llena la encuesta. Mm, La cantidad de células que se generan en 10 horas es una variable cualitativa. La cantidad Cuantitativa. de células, Por falso. número. Por lo tanto, Falso, es es cuantitativa. cuantitativa. Perfecto. Segunda Numérica. parte. Ay, Dios. Identifica en cada caso la población y la muestra. Recuerden, la población es la más grande y la muestra es el más pequeño. Ok. ¿Cuál sería la población? ¿Dónde están los tres perritos? Pero vean, No, la otra. Perros y animales. Perro y animales. ¿Cuál sería la población? Yes. Población Animales. serían los perros. Animales. O sea, Animales. los animales. ¿Cuál sería la población? Los animales. Animales. que están ahí. La más Animales. grande, sí, pues la más grande. Animales. Los animales. Y de ellos, ¿cuáles quiero estudiar? Y ahí escojo una parte, los puros La perritos. muestra. Ajá. Se lo he visto los perros. Esto es para que entiendan que siempre la población es lo más grande y la muestra es el grupo más pequeño. Ajá. Porque tenemos perros, gatos, chanchos, canarios, peces, lagartijas, tortugas, ratones, cuy. Pero en general es animales. Claro, esto nos va a poner a describir cada uno. Ahí está. Del siguiente ejemplo, ¿cuál es más grande? La El población. abecedario. ¿Y cuál sería el abecedario, correcto? Las Y la muestra vocales de la sería muestra. las vocales. Perfecto, ¿ven? Eso es para que entiendan el concepto, nada más de población y de muestra, ¿ya? Son muy básicos, está muy, muy ilustrativo. Ya, dice, para saber el uso de Internet en un edificio, se realiza una encuesta en 3 departamentos con Internet. ¿Cuál es la población y cuál es la muestra en este estudio? El edificio sería la población. Y los Mira, tres lee departamentos la muestra. segunda Los tres línea. departamentos son la población. Y la Mm. muestra sería el edificio. No. ¿O no? ¿Cuál es la población y la muestra? Ya, mira, tú dijiste la muestra, el edificio y la población son los 3. ¿Cuál es más grande? El edificio. El edificio Ya. es la población y los 3 departamentos es la muestra. Correcto, la muestra son los 3 departamentos. Exacto. Y la población sería ya el edificio, pero háblalo en términos de departamentos. ¿Serían? Los edificios. Es un puro edificio. No, es un edificio. Serían todos los departamentos. Todos los departamentos. ¿Sí? Pero yo le pregunto a 3 nomás Por más o menos. cantidad. Po. Por ejemplo, no sé, pues está fallando internet, le digo, vecino, ¿le está fallando internet? Sí, vecino, ¿le está fallando? Sí. Ya con 3 estoy listo, o sea, Ah, ya aquí está claro. fallando la red. Por ejemplo.
Para finalizar, aquí les tengo un pequeño cuadro de conclusión donde está lo que es la población, ¿cierto? Y explicada con algunas palabras, la muestra, que ya lo hemos definido, y las variables estadísticas, que son las cuantitativas de cantidad, y ahí aparecen unos ejemplos, la cualitativa o cualidad, que también aparecen ejemplos, y aquí aparece un término nuevo que se llama dato. Ya, el dato es el valor que toma una variable, por ejemplo, sexo, puede ser masculino o femenino, ese es el valor, ese es el dato, masculino, femenino, dice, es el valor que toma la variable. Si la variable es estado civil, puede ser soltero, casado, viudo, separado, etcétera, ¿ya? Y esto, para que lo piensen ustedes, dice, ¿puede existir más de una muestra de una población para realizar el mismo experimento? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Piénsenlo nomás. Lo vamos a ver en la próxima clase. Pueden consultar el siguiente link, que es el mismo que les di la clase pasada, pero ahora van a entenderlo con más detalle porque yo ya les definí cosas que aparecen ahí en el video. Dura 5 minutos. La cuarta parte final dice actividad reflexiva. ¿Qué significa? Significa que yo les voy a dar una actividad y van a pensar, van a reflexionar y van a contestar. Y va a ser la actividad número 2. Y es una actividad que van a hacer ustedes el próximo martes. Usted se va a sentar, dice, son las 8, es la hora de la clase, pero no se va a conectar a la clase. Va a tomar este archivo y va a revisar las diapositivas que yo les voy a indicar. Dice, debe ser desarrollada el martes 6 de julio. O sea, se prepara para el martes usted y lo hace, sin supervisión del profesor y sin conectarse. Se da una horita para hacerlo. ¿Es un link, profesor? No, está aquí en el mismo archivo, en este PPT. Se Ya. nos mandaron al grupo. Ya, profe. Dice, y debe ser entregada al finalizar la semana, es decir, el viernes. ¿En qué consisten? Dice, leer detenidamente el texto, reflexionar y contestar cada pregunta. No lo contesten a la primera y a la ligera, piensen un poquitito. Y van a enviar su respuesta al correo de su profesor de matemáticas, o sea, yo. Y esta es la actividad. Dice, la estadística al servicio de un país. La estadística es una ciencia que estudia datos de una población para obtener inferencia, es decir, poder especular a futuro. Hoy su uso se ha extendido a diferentes ámbitos y así lo han entendido los diversos estados y gobiernos, los cuales se valen de esta disciplina para recopilar datos, estudiarlos y tomar decisiones a fin de, por ejemplo, la creación de políticas públicas como FONASA, subsidio a la vivienda, entrega de bonos, entre muchos otros. ¿Ya? La estadística es una rama de la matemática al servicio de las ciencias sociales. Acuérdense, cuando uno estudia población, vivienda, está estudiando demografía y eso es parte de las ciencias sociales. En la imagen aparece el mundo. ¿En qué situaciones cotidianas la estadística juega un rol fundamental en la sociedad? Usted va a nombrar 3 y me las va a explicar. ¿Ya? Eso lo hacen el próximo martes. Y contestan la siguiente pregunta. Dice, ¿qué dificultades piensas que enfrentaría la sociedad si no se realizaran estas investigaciones estadísticas como lo es el censo? Y ahí usted me va a explicar. Frecuentemente utilizamos los términos muy probable o poco probable para referirnos a un hecho o acontecimiento determinado. ¿Qué significado piensas que tienen estos términos estadísticamente hablando? Tiene que ver con lo que le decía yo, pues, cuando uno puede proyectarse a futuro. ¿Cuál crees que es la relación entre la estadística y la probabilidad? Tiene que ver con la pregunta anterior, ¿ya? ¿Y qué utilidad tiene la probabilidad para las tareas realizadas a diario? Ya. La fecha de entrega, entonces, el viernes 9 de julio. Me mandan una foto o si quieren hacerlo en un archivo de Word, me lo envían al siguiente correo. La foto o el archivo. La foto es si lo escribe en el cuaderno. Le saco una foto bien legible, que no salgan sombras, que se vea completo, derechito, al profesor.maximo.sab@gmail. Y aquí lo destaqué en asunto, colocar nombre y curso, porque a pesar de eso, colocaron cualquier cosa en asunto, nombre y curso, ¿ya? No me manden otra cosa, me digan, profesor, trabajo de matemática número 2. No, en asunto colocan el nombre y el curso. Es más fácil ordenarlos y revisarlos. Y cualquier consulta, al WhatsApp.
Muchas gracias. Hacemos las preguntas y la La re- respuesta en el mismo Word. En el Word o en una hojita de cuaderno. Le sacan la foto y Ok. me lo manda. Y si lo hace en Word, me manda el archivo. Ok. Muchas gracias por la gran experiencia educativa y matemática, chiquillos.